Oh, hola, buenas tardes. No me había dado cuenta que ya estaba en línea. Muy buenas tardes. Yo soy Laura Pedrosa del Departamento de Salud Pública. Soy profesora de promoción de la salud, precisamente. Y pues bueno, me han pedido que hable de la promoción de la salud y su importancia ante emergencias sanitarias. Así que, pues bueno, yo voy a presentarme, soy además médica y cursé una maestría en salud reproductiva y me he especializado en cuestiones de antropología y antropología social, justo para mirar de otra manera la práctica médica y poder hacer propuestas que ayuden precisamente a mejorar las condiciones de salud de las poblaciones. Me da mucho gusto estar aquí. ¿No? Fue una invitación un poquito apresurada, pero pues finalmente aquí estamos. Estamos pasando el susto del sismo de hace un momento. Por esta razón no pudimos tener, ya que no teníamos internet, no teníamos luz, no pudimos tener la charla a la hora que estaba programada, pero bueno, afortunadamente hubo la disposición y el apoyo invaluable de Samantha Cedeño, de la Coordinación de Comunicación Social de la Facultad de Medicina. Pues creo que con eso estamos listos para empezar. Samantha, muchas gracias y podemos pasar la primera, por favor. Así que, bueno, pues vamos a recordar, yo creo que ya nos vamos a la segunda. La primera es prácticamente el título de la charla. Y la segunda diapositiva que de alguna manera nos está, pues, recordando lo que es la promoción de la salud, que, espérenme tantito porque yo también la tengo por acá. Y bueno, ¿cuáles son los ámbitos que tienen que ver con la promoción de la salud? Es un poquito lento esto del cambio de las diapositivas, así que vamos a tener paciencia con ellas. No piensen que nos fuimos del aire, ¿no? Aquí estamos. Pero bueno, la promoción de la salud como un proceso que es importante que tengamos claro que es político y social, y que su finalidad es que las personas puedan incrementar o puedan lograr controlar su salud y que puedan también mejorarla. Algunas de las acciones que abarca tienen que ver con el desarrollo de también tiene que ver con acciones encaminadas a modificar condiciones sociales, ambientales, económicas, que de alguna manera mitigan el impacto de las enfermedades o de los malestares en la salud pública y en los individuos, ¿no? Y también tiene que ver con incrementar el control que podríamos tener como personas, como conjuntos sociales, de los determinantes sociales de la salud. ¿Y cómo se logra esto? Pues una de las estrategias precisamente tiene que ver con la participación comunitaria como una de las condiciones. Ahí, me está estorbando mi imagen aquí abajo. Ya. Muy bien. Entonces, bueno, la promoción de la salud podría parecer que es todo, pero no todo lo que se hace en prevención es promoción de la salud.
La que sigue, por favor, Samantha. Aquí está en este esquema, nada más como recordatorio, lo que son las estrategias de promoción de la salud que marcó la Carta de Ottawa en 1986. Bueno, yo no alcanzo a distinguirlas muy bien, pero pues iremos enfatizando en algunas de ellas. Prácticamente esta zona nos habla de pues que se trata de fortalecer las acciones comunitarias, ¿no? El desarrollar habilidades personales, crear ambientes favorables para la salud, trabajar la abogacía, digamos, la mediación ante conflictos o ante situaciones que requieran resolver problemas de salud pública. Todo ello implica también la reorganización de los servicios de salud, como está ocurriendo ahorita con la epidemia de COVID, ¿no? Y todo esto en un contexto en donde se trata de crear una política pública sana, ¿no? Este esquema, muchos de ustedes lo conocen, pues por supuesto que tendría que estar funcionando y retroalimentándose en muchos ámbitos y a través del trabajo que hacemos incluso en las comunidades. En la siguiente, por favor. ¿Qué hay de particular ahora con esto del COVID, ¿no? Pues que es un problema que, como nunca antes en la historia moderna, es un problema de salud que tuviera tal impacto en las sociedades, ¿no? Digamos que desde la perspectiva de promoción de la salud, pues ahora sí, la salud está en todas las políticas que han optado, que han ejercido los gobiernos, ¿no? Entonces, pues todos los gobiernos del mundo han tomado las medidas que antes nunca habíamos visto, tanto para contener, mitigar o suprimir y también para atender los casos. Hay países que hablan bueno, me parece muy atrevido decir que han suprimido la epidemia, como el caso de Nueva Zelanda, ¿no? Y los diferentes costes que esto ha traído también en los diferentes países, y también que tengamos en cuenta que no ha habido un solo país que haya mantenido permanentemente una estrategia. Han tenido que ir variando de acuerdo al comportamiento que ha tenido la epidemia, ¿no? Han tenido que ir implementando algunas medidas y haciendo cambios para poder continuar con esa respuesta y para poder continuar con la atención a los casos, la mitigación y la contención. Y que bueno, estas estrategias de los gobiernos de lo que tratan de hacer es mejorar la capacidad de respuesta de los hospitales en la atención de casos graves. Y pareciera que el escenario ahorita, como bien nos lo advirtieron para la fase 3 de la epidemia, es que el principal escenario sería en los hospitales, ¿no? Que sería materia de los especialistas y de los subespecialistas, de los virólogos, de los epidemiólogos, de los biólogos moleculares, pero que pues prácticamente pareciera que no existen otros escenarios posibles, ¿no? Vamos a ver que no están así. La siguiente, por favor. Que de alguna manera el COVID también nos abre nuevas posibilidades a la promoción de la salud, ¿no? Entonces, aquí decimos, bueno, ¿dónde cabe la promoción de la salud? Cuando todas las acciones se encaminan a la prevención de nuevos casos, ¿no? Y pues la promoción de la salud tiene que ver con aquellas estrategias que nos permiten mantener el bienestar, ¿no? Mantener la salud, tanto a nivel individual, familiar, como poblacional, ¿no? Entonces,
lo que comentábamos hace rato, pues la salud está ahorita en el centro de las acciones de gobierno y de las políticas públicas, que esto es así como, la gran aspiración de la promoción de la salud en la Carta de Ottawa estaba puesta así como, deberíamos poner al centro de las políticas públicas la promoción de la salud o la salud, ¿no? Y que se trata también de propiciar cambios de comportamiento que están vinculados a la alfabetización y a la educación en salud, que algunos investigadores han detectado que ahorita, en tiempos de pandemia, es más necesaria que nunca, ¿no? Y que estas acciones de promoción de la salud tendrían que llevarse en 3 niveles. El individual, para propiciar cambios de comportamiento y el manejo de las crisis, la crisis o las crisis. En un nivel intermedio, con intervenciones que afectan a organizaciones y a comunidades, porque, bueno, hay organizaciones que siguen trabajando de diferentes maneras, ¿no? Que siguen, pues, tratando de que el impacto de la pandemia no sea tal que lleve a la inmovilización en muchos aspectos, ¿no? Y el tercer nivel tendría que ver con las políticas que afectan a la población, ¿no? En particular, este autor, que está citado abajo, habla de la importancia del manejo de la información y veremos junto con otros autores que la cuestión de la alfabetización en salud es importante también porque va a permitir discernir, o a la población le va a permitir discernir en relación al manejo de la información que nos están proporcionando desde las instancias gubernamentales o de las agencias internacionales para poder decidir qué sí y qué no. La que sigue, por favor. Y bueno, tenemos algunos antecedentes, ¿no?, que nos sugieren nuevos lentes para fenómenos antiguos, ¿no? Y por fenómenos antiguos, pues bueno, nos referimos a que esta no es, digamos, la primer epidemia que ocurre en el mundo, bueno, una pandemia, y que más bien hay un proceso que lleva ya muchos siglos en donde hemos tenido una unificación microbiana del mundo. ¿Y cómo ha ocurrido esto? Pues básicamente pues, por los viajes, los movimientos comerciales, la conquista de territorios, ¿no? Y que esta unificación microbiana del mundo que se ha incrementado, digamos, a partir de esta crisis civilizatoria del capitalismo, porque precisamente su pretensión tiene que ver con mayor apropiación de territorios, tocar aquellas reservas, digamos, de la biosfera incluso, ¿no? Y que de alguna manera se afectan ecosistemas sin saber qué es lo que estamos tocando, ¿no? Me acordé, hay una película muy interesante del estudio Ghibli, ¿no? Estudio que ha hecho El Castillo Vagabundo y todas estas películas pues tan conocidas. Una película en que justo se muestra qué sucede cuando la población o una población quiere llegar a invadir un pantano y que no se da cuenta que si invade ese pantano, que el pantano a final de cuentas filtra todos los desechos del resto del mundo, pues al acabar con el pantano, que todo mundo lo percibe como la parte podrida del mundo, pues resulta que va a desatar un monstruo que no sabe ni cómo va a controlar posteriormente, ¿no? Y bueno, esto ha sido un poco lo que ha sucedido con la manera en que percibimos aquellos
territorios y aquellas zonas cuyo comportamiento como sistema desconocemos. Esto también nos ha traído otra cuestión, por ejemplo, que es la sobreposición de epidemias, ¿no? Digamos que pues, la OMS nos ha dicho que antes del COVID ya nos había dicho que teníamos una terrible epidemia de cánceres, ¿no? Nos había dicho que teníamos una epidemia de diabetes, una epidemia de hipertensión y que además éramos campeones en obesidad, ¿no? Entonces, pues ahorita es el COVID porque es la urgencia, pero el impacto que está teniendo en nuestro país y muy probablemente en el resto de América Latina tiene que ver con estas enfermedades subyacentes, ¿no? Que también, cuyo origen ha sido cuestionado en relación a esta crisis civilizatoria del capitalismo. Pero vamos, la base de esta sobreposición de epidemias es otra epidemia, la mayor epidemia del siglo XXI, que es la epidemia de desigualdad, ¿no? Aquí este autor, Adame, nos dice que cada civilización crea sus propias enfermedades y sus propias epidemias, ¿no? Y que la más devastadora de todas es la desigualdad de la salud. Pero Adame no lo decía en relación al COVID. Adame escribió esto en 2018 y es un antropólogo mexicano que se dedicó a estudiar el ébola, ¿no? Entonces sus conclusiones tienen relación con el ébola, pero analiza también otro tipo de epidemias, otras epidemias que han ocurrido en el mundo y donde la constante, digamos, es la desigualdad y el resultado también es esta unificación microbiana del mundo, ¿no? De tal manera que, pues hablamos de producción de vacunas que se van a, pues, a implementar en todo el mundo, pues porque parece que tenemos una buena cantidad de bichos compartidos, ¿no? La que sigue, por favor. A pesar de las recomendaciones de Samantha, olvidé decirles que por favor hagan sus preguntas en el chat y tendremos un momento al final para responder las que podamos responder y bueno, hacer caso de algunos de los comentarios, ¿no? Bueno, pero hay muchos autores que han estado trabajando desde, yo diría que por ahí de la década de los 70s a los 90s, sobre una mirada compleja al cuerpo y a la salud, ¿no? Entonces, diríamos que tenemos un sistema inmunitario integral, o sea, que no es solamente del cuerpo hacia adentro, ¿no? Sino que tiene que ver con lo energético, lo biológico, lo cultural, ¿no? Y que además nuestro cuerpo, pues, también tiene que ver con un sistema mundial y tiene que ver un poquito, como ya lo hemos ido explicando, ¿no? Tiene que ver con, pues, toda una serie de condicionantes, ¿no? Que incluso han afectado nuestro genoma o que se expresan de manera epigenética, ¿no? Entonces, este cuerpo biológico que tiene que ver con lo social también, ¿no? Y que también tendríamos que estar hablando de la parte mental como parte de nuestra corporeidad, perdón, porque pareciera que tenemos tan separado, tan fuera del cuerpo lo mental, como si fuera un ente, pues que no nos toca, ¿no? Y pues, a final de cuentas, ya llegó el momento en que pues hay que seguir la recomendación de que somos cuerpo y mente, ¿no? No solamente somos mente,
o no solamente somos cuerpo, ¿no? Y que hay una serie de problemas de salud que tienen que ver con esa conjunción entre cuerpo y mente, ¿no? Entonces, la salud, si la vemos como parte de un proceso vital, dinámico, complejo, tiene que ver con esta mirada sistémica, ¿no? O sea, a mí me gustó esta definición que esboza Adame, ¿no? En relación al proceso salud, enfermedad, atención y sanación, ¿no? Cosa que de repente también la tenemos excluida. Cuando estamos pensando en la pandemia, en el COVID, estamos pensando en los muertos, ¿no? Como que pocos salen a la luz aquellas personas que se recuperaron. ¿Qué pasó con esas personas que se recuperaron? La mayoría, afortunadamente, no mueren, ¿no? Y justo antes de empezar la charla estaba leyendo el resumen de un trabajo que se publicó en Nature, en donde pues decían es algo que no entendemos porque hacen un estudio comparativo entre las personas que resultaron positivas a COVID y desarrollaron síntomas y otras que resultaron positivas y no desarrollaron síntomas. Y resulta que el nivel de IgG de los que no desarrollaron síntomas eran más bajos que los que sí habían desarrollado síntomas. Entonces, esto puede tener que ver con lo que sucede cuando avanza, cuando se va agravando la infección y qué tal el grado de inflamación y esto que le han llamado la tormenta de citocinas, que pues el cuerpo sobrereacciona a un germen que no conoce, ¿sí? Pero que curiosamente los que no sobrereaccionaron, pues han sido los que han desarrollado menos síntomas, ¿sí? Y que son quizá los que nos están mostrando que el virus se va a quedar entre nosotros un buen rato, bueno, nos tendremos que acostumbrar a él, ¿no? Porque no dan muestras de desequilibrio. ¿Qué muestras de desequilibrio darían? Pues los síntomas que conocemos empezarían con fiebre, empezarían con, pues no sé, cambios en la captación de gases, en la sangre, ¿no? Entonces, estos que no han desarrollado la enfermedad nos están mostrando que podemos mantener el equilibrio a pesar de tener la infección, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que salió apenas. Habrá que ver cómo se comporta esto, pero bueno, el caso es que a mí lo que me gustó de este planteamiento de Adame es que justo este proceso estaría determinado por muchos factores que confluyen entre ellos, ¿no? Físicos, bioenergéticos, psíquicos, sociales, culturales, y que tiene como motor, digamos, una relación dialéctica, ¿sí? Tanto del sujeto, del grupo o de la sociedad con su entorno físico, ¿sí? Con aquello que le provee de energía, ¿no? Y por supuesto un entorno psíquico y sociocultural. Y esto a lo que nos lleva es algo que es muy importante para la promoción de la salud, que no es solamente del ámbito de la medicina. La promoción de la salud tiene que ser transdisciplinaria, ¿sí? Hay muchos profesionales que tendrían que estar involucrados en aquello que nos permita mantenernos saludables. Y bueno, pues la historia de la salud pública nos ha mostrado que no es solamente por el lado de las intervenciones médicas que se puede proteger la salud. La que sigue, por favor, Samantha. Y bueno, esto es un poco de lo que ya hemos comentado, ¿no? No son los microorganismos los únicos causantes, aunque cuando leemos la literatura científica, pues pareciera que todo está es el germen el que provoca, ¿no? Es el germen.
y no estamos al pendiente de toda una serie de factores como los hereditarios, los médicos, nutricionales, ecológicos, psicológicos, incluso los geopolíticos y los culturales, ¿no? Y en ese sentido, pues todas las epidemias son ecodemias porque tienen relación con un medio ambiente que las propicia y que tienen que ver también con esto que se ha llamado el antropoceno, ¿no? O sea, nosotros hemos ido casi que pues a buscarlas, no hemos ido a buscarlas como especie humana, ¿no? Pero en estos movimientos que nosotros hemos ido generando de acuerdo a las distintas etapas de la civilización humana, pues es que nos hemos ido encontrando con las epidemias, ¿no? Y que, bueno, hay una relación recíproca entre los cuerpos y el medio ambiente, ¿no? La crisis esta que hemos hablado acelera las desigualdades, ¿no? Porque aumenta la explotación del planeta, aumenta los deterioros y aumenta las miserias, ¿no? Y en ese sentido, Adame nos habla de una crisis doble, la que está sobre la Tierra y la humanidad, o sea, hay una crisis ecológica y una crisis económica civilizatoria. Y esto está en el fondo de muchas pandemias, aunque es muy probable que, nuestro sistema inmune nació por algo, ¿no? Y no somos los únicos no somos la única especie que tiene un sistema inmune. Muy probablemente las enfermedades, bueno, es un hecho, ¿no? Es un hecho, como diría Cunningham, es un hecho que el sistema inmune nació para enfrentar patógenos, ¿no? La cuestión aquí es que muchas veces parece que en este desarrollo de la humanidad no hemos considerado más que la importancia de la ganancia, ¿no? Y que eso ha sido una especie de escupitajo al cielo, ¿no? Vamos, los que no podemos salirnos del planeta, pues nos vamos a quedar aquí y nuestros descendientes también. Los que puedan salirse del planeta, pues están explorando otros planetas, pues para ver qué hacen por allá y muy probablemente repitan la misma historia, ¿no? La cuestión es que hay grupos desempoderados y hay grupos empoderados en relación a esto que tiene que ver con esa crisis ecológica y civilizatoria. La que sigue, por favor. Bueno, pues bueno, aquí se entrelaza la promoción de la salud, el curso de vida y la pandemia, ¿no? Entonces, si bien se trata de un asunto biológico, de un hecho biológico que tenemos que comprender y que tenemos que aprender a tratar, a prevenir y, como decía hace un rato, a convivir con él, ¿no? Pensemos un poquito cómo este hecho se inserta en nuestra propia biografía, ¿no? ¿En qué etapa de mi curso de vida me estoy enfrentando a esta pandemia? Las posibles repercusiones que tendrá en mi vida, en mi generación, en mis recuerdos, en mis hijos, en mis nietos. ¿Cómo cambiará la vida, ¿no? ¿Cómo en la misma familia, en el mismo grupo familiar, pues cada uno estamos en una etapa diferente de nuestro curso de vida? ¿Cómo es que a cada quien le afecta de manera diferente? ¿Sí? Y este autor, Horton, nos habla de que ampliemos precisamente nuestra mirada, que algo que predomina en la literatura científica, por ejemplo, o pues en las políticas públicas también, ¿no? Es esta mirada en relación a la biolegitimidad, ¿no? O sea, la vida solo en términos biológicos.
Y Horton lo que nos dice es que esto dificulta que podamos comprender otro tipo de condiciones en las que transcurre la vida. Las cuestiones políticas, las cuestiones económicas, ¿no? Y todo aquello que tiene que ver con lo que genera la desigualdad o lo que apuntala a la desigualdad. La que sigue, por favor. Bueno, aquí no se alcanza a ver muy bien esta gráfica, pero a mí me gusta mucho porque lo que nos muestra a grandes rasgos es, aunque es una gráfica del 2011, cómo se interrelacionan las inequidades, el desarrollo de inequidades y el curso de vida. Entonces, podemos ver cómo desde etapas tempranas y en las diferentes etapas de nuestro curso de vida, podemos desarrollar factores protectores y también podemos no desarrollar ningún factor protector, ¿no? Y que a mayor o a intervenciones más tempranas en el curso de vida, pues va a ser más fácil reducir las inequidades hacia el final de la vida y bueno, en las diferentes etapas, especialmente entre los niños, los adolescentes, ¿no? Y los adultos jóvenes. Pero también esto nos lo llevamos como una trayectoria hacia el final de nuestra vida. Entonces, creo que esto es importante porque aquí es donde la promoción de la salud nos muestra cómo es posible potencializar las capacidades de las personas. O sea, no es que unos nazcan tontos y otros nazcan inteligentes, sino que justo cuando potencializamos estas capacidades o estas potencialidades, valga la redundancia, y entre más temprano lo hagamos, pues la respuesta a lo largo del curso de vida va a ser mucho mejor en términos de que ese sujeto va a mejorar sus condiciones de vida y todo aquello que le produzca bienestar. La que sigue. Entonces, voy a comentar brevemente lo que logré recopilar de diferentes momentos del curso de vida y cómo las personas, los sujetos reales están pues sobrellevando esto. Sí me gustaría enfatizar que pues esta información tiene un sesgo porque de quienes sabemos es de aquellas personas que tienen recursos como nosotros ahorita para conectarse en línea, ¿no? Sabemos de ellos pues porque reportaron a un periódico o reportaron a, no sé, a algún medio de información o de comunicación, cómo están sobrellevando la epidemia en casa. Pero desconocemos lo que sucede con aquellos que no tienen este tipo de recursos y que, bueno, es una buena parte de la población, ¿no? Entonces, en ese sentido es que, pues, tomémoslo con este sesgo y pensemos en cómo estarán llevando esa otra parte de la población, cómo estará llevando la pandemia, ¿no? Entonces, va a ser interesante saber cómo esto habrá de modificar su cotidianidad, ¿no? Entonces, pues esto tiene que ver también con el estrato social de pertenencia, el nivel educativo, el trabajo y las habilidades de los padres, pues para poder sobrellevar la convivencia y que los niños puedan seguir con sus actividades escolares. Claro que también de acuerdo a la etapa del curso de vida, pues a los niños en los primeros años de la vida, en las primeras etapas de la infancia,
pues algo que les encanta es estar con los padres, ¿no? Porque eso les va dando identidad, ¿no? Y pues en ese sentido, para algunos, la pandemia pues ha significado estar más cerca de los padres y también aprender nuevas formas de organización familiar, porque pues hay otras actividades que los adultos tienen que cumplir. Y no dejar de lado que no son pocos los que están sufriendo maltrato, violencia, abandono, y que esto de alguna manera los va a dejar más vulnerables, tanto en este momento como en el futuro. No sabemos, por ejemplo, qué tantos de los niños en edad escolar realmente están pudiendo lidiar con la educación. O sea, algunos no tienen computadoras o la única computadora que hay en casa pues es para todos, ¿no? Y son 4. O no hay televisión o hay televisión y actividades educativas a la misma hora para el de primaria y para el de secundaria. En fin, es una situación que puede ser compleja y que aún no sabemos cómo se va a ir desarrollando. La que sigue. Los adolescentes, ¿no? Bueno, como sucede mucho con los adolescentes, y no es este el único problema de salud en donde hemos visto esta cuestión, que muchos se sienten inmunes, quieren salir, suponen que no les va a pasar nada, y que a ellos les resulta particularmente difícil el aislamiento espacial, ¿no? Y que sucede también que en buena parte de las ciudades, especialmente en aquellos lugares en donde la vivienda es demasiado pequeña o que no se está preparado para que nuestros espacios sean multifuncionales, ¿no? Como sucede en Japón, que la vivienda es súper chiquita, ¿no? O en España también, ¿no? Que un piso puede ser de 60 metros o 40 metros, en fin, ¿no? Pero en buena parte de las urbes, la vivienda expulsa a la calle, saca a la calle a las y a los adolescentes, porque el espacio no responde a sus necesidades, ¿no? O no responde a las necesidades de las diferentes etapas de los integrantes del grupo familiar, ¿no? También llama la atención aquí que existe una desigualdad digital, ¿no? En el sentido de que al mismo tiempo hay, o sea, de esto que hablábamos, hay gente que no tiene acceso a una computadora o las funciones de su celular son exclusivamente para hacer llamadas, mandar mensajes, ¿no? Y al mismo tiempo hay un grupo de adolescentes que tiene una gran capacidad de manejo tecnológico, ¿no? Se ha hablado también de situaciones de violencia social, de problemas de salud mental, ¿no? Y no olvidemos también las vulnerabilidades por migración, por discapacidad, por enfermedades preexistentes, ¿no? O por la condición que no está aquí anotado, ¿no? Por la condición indígena o por problemas de, porque se convierte luego en problemas, se convierte en problemas por la discriminación, no porque en sí lo sea, de adolescentes transexuales o con orientaciones sexuales diferentes, ¿no? Sin embargo, aquí cabe, a mí me encanta esta cuestión de que los adolescentes son, o pueden ser muy resilientes porque su participación, cuando están capacitados para ello, mitiga riesgos, ayudan a difundir información tanto en las comunidades como en las organizaciones y tienen una gran capacidad de producir cambios en la familia que desafortunadamente luego ni los valoramos o ni nos damos cuenta de cómo nos hacen pensar y nos hacen generar cambios con sus cuestionamientos. La que sigue, por favor.
¿Cómo les ha ido a los adultos? Pues bueno, el Milenio reportaba que el home office ha hecho que 41% de los mexicanos trabajen más. Me consta, me consta. Se ha incrementado también el estrés y la depresión en un sector de la población. La carga laboral para las mujeres ha aumentado. No quiere decir que para los hombres no, pero pues para las mujeres ha sido una sobrecarga aparte de la que ya existía. Porque, bueno, pues, se hace el trabajo remunerado, también tienen que estar al pendiente de los niños, ¿no? De las tareas educativas y hacen trabajo doméstico y de cuidado de otras personas, ¿no? Pues por supuesto que hay tensiones entre los diferentes espacios, ¿no? Los recursos para seguir las clases, pues si decíamos que hay una computadora y son 4 personas en la familia que necesitan la única computadora que hay, pues eso hace que las tensiones se incrementen. También se ha reportado violencia familiar y de género, y esto es un asunto que tendríamos que haber ido trabajando desde la promoción de la salud. La ventaja ha sido, hay un retorno, digamos, a la comida en familia, hay mayor convivencia, se piensan las actividades conjuntas, y si esa familia, digamos, es resiliente, pues puede encontrar que esta situación es un espacio pues de mayor convivencia y de mayor comunicación. La que sigue. Y los adultos mayores, pues bueno, se ha reportado en algunos países que tienen una carga importante de personas en circunstancias de vejez, ¿no? Que el aislamiento ha propiciado mayor fragilidad, los ha hecho más vulnerables y dependientes. Pues esto también llega a ser como una tragedia para las personas mayores que pues han tratado de mantenerse independientes y autosuficientes, ¿no? La falta, digamos, de actividad, pues impacta la capacidad de moverse. Hay una pérdida de fuerza muscular, de flexibilidad y de capacidad aeróbica. Y otro problema es que, pues no todos, o quizá menos que los niños, ¿no? Tienen posibilidades de acceder a Internet, ¿no? Muchos nunca han usado una computadora o no tienen la menor idea de cómo manejar aplicaciones en los celulares, ¿no? Y esto pues los lleva a algo que han llamado el analfabetismo computacional. La que sigue. Y bueno, es común tanto a distintas etapas, en distintos momentos, digamos, del curso de vida, como en distintos países, ¿no? Que se ha subestimado la seriedad de la situación, que también existe una ansiedad por sobreexposición a información, hay resistencia al conocimiento, por ejemplo, negar las evidencias. Hay gente que hemos escuchado que dice, no, esto del COVID no existe, ¿no? Incluso gente que ha tenido familiares que se han muerto probablemente por COVID, ¿no? Y dicen, no, yo no creo en esas cosas, ¿no? Así como se niega, por ejemplo, la evidencia en relación al cambio climático o a la violencia de género, como hemos visto que sucede en nuestro país, ¿no? Donde se idealiza la familia y la familia es una maravilla, que cómo va a propiciar violencia de género o cómo va a haber violaciones al interior de la casa, ¿no? Y bueno, se ha encontrado que la gente solo actúa cambiando su comportamiento cuando se siente personalmente susceptible, ¿no? O si se da cuenta que esa condición es grave o es peligrosa, pero creo que en México tenemos niveles muy elevados de analfabetismo en salud, en donde, pues a pesar de que percibamos la gravedad, pues hay cosas que no hacen que nos movamos del sitio en donde estamos, ¿no? O
También está la cuestión de la situación económica. He escuchado gente que dice, o me muero de COVID o me muero de hambre, y prefiero morirme de COVID que de hambre. Y también la gente actúa cuando cree que es capaz de realizar alguna acción preventiva. La que sigue. Bueno, esto, ¿qué hace la promoción de la salud ante las emergencias, ¿no? Pues bueno, ya decíamos que puede ayudar a incrementar el control sobre los determinantes de la salud, y que es muy importante que la acción comunitaria se basa precisamente en las fortalezas y las capacidades para impulsar su resiliencia. ¿Cómo de alguna manera todas estas amenazas globales van a repercutir en los comportamientos individuales? ¿Cómo vamos a salir, digamos, de esta pandemia? ¿Qué cosas habremos de cambiar, tanto en lo público como en lo privado? ¿Cómo van a ser nuestras relaciones familiares? ¿En qué ha contribuido? O sea, indudablemente nos ha afectado en nuestros vínculos, en nuestras acciones, y cómo de alguna manera también tendrá que verse en las repercusiones en las políticas nacionales, estatales, las locales, por alcaldías incluso, ¿no? En cómo se modifican las estadísticas de mortalidad, la economía internacional en tan poquitas semanas, pero que va a tener repercusiones a largo plazo. La que sigue. Y bueno, la alfabetización en salud creo que es una de las herramientas más valiosas de la promoción de la salud, y que tenemos que agarrarla como herramienta desde una perspectiva socioecológica, ¿no? Una perspectiva que abarque no solamente la mirada biológica, ¿no? Porque si no, no va, si de lo que se trata es de que los sujetos tomen el control de su salud, pues entonces tenemos que facilitar el desarrollo de habilidades, el desarrollo de habilidades. Y aquí sí creo que las conjunciones tienen mucha importancia, porque una cosa es decir, voy a trabajar a la comunidad, y otra cosa muy diferente significa decir, voy a trabajar con la comunidad. Es una preposición, la diferencia, pero el significado es muy importante. La alfabetización tiene que construirse como un recurso de la población y un activo comunitario. ¿Qué son los activos comunitarios? Los activos en salud tienen que ver con aquellos elementos que una persona, una familia, una comunidad ubica como productores de bienestar. Entonces, primero situémonos en el paradigma en donde la salud significa salud y no salud significa enfermedad, como estamos a veces habituados a mencionar, ¿no? Para nosotros hablamos igual de salud que hablamos igual de enfermedad, y no. Tendríamos que pensar el bienestar, la salud, como un paradigma diferente del de enfermedad, pero también al mismo tiempo como parte del desarrollo de la enfermedad, de las patologías que tienen que ver con la manera en que sobrellevamos nuestros vínculos con otras personas, nuestros vínculos con la cultura, con la sociedad, con la economía, con la política incluso, y que lográramos una mayor comprensión, una mayor comprensión de estos elementos para que podamos pues de alguna manera hacer frente a los desafíos de la salud pública. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué aprendizajes ha habido para la promoción de la salud desde la crisis, ¿no? Y esto lo comenta este autor
tanto para las enfermedades infecciosas como las no infecciosas. Y que sugiere que la promoción de la salud tendría que enfocarse más en investigar las intervenciones y entender los procesos de su puesta en marcha, porque de repente estamos tan presionados por los sistemas de investigadores y bueno, porque así es también digamos, la política dominante en investigación, pues tiene que ver con lanzar cifras, ¿no? Con lanzar indicadores. Bueno, pues cambiemos de indicadores, ¿no? Cambiemos de indicadores en la medida en que cambiemos también de paradigmas. Y si pensamos la promoción de la salud como procesos, ¿no? Pues entonces nos vamos a fijar más en la importancia del proceso que en los resultados y en la causalidad. Digo, podemos decir, pues sí, no se trata de, como ha dicho el doctor Jesús Reza muchas veces, ¿no? De que lleguemos a la comunidad y demos una platiquita de, todos a lavarse los dientes. Y reporto que 40 oyentes aprendieron a lavarse los dientes. ¿Y qué con eso? Sí es importante saberse lavar los dientes, pero aquí lo que importa es el proceso por el cual la gente se fue apropiando de la información y qué hace con esa información, ¿sí? Porque quizá, a lo mejor, en cuanto nos demos la media vuelta, pues ya se les olvidó lavarse los dientes o ya se les olvidó lo que les dijimos de la dieta saludable, ¿no? Y nosotros solo fuimos a hablarles, a depositar en ellos información y creemos que con eso ya hicimos promoción de la salud. La cuestión es que no nos damos cuenta de los procesos y tampoco estamos al tanto del acompañamiento de esas comunidades porque necesitaríamos trabajar más intensamente y tener más claridad sobre lo que estamos haciendo y las repercusiones que eso va a tener. Entonces, pues asimismo, pues las intervenciones de promoción de la salud son dinámicas y las personas cambian, ¿sí? Van cambiando, porque la metodología participativa, pues eso es lo que hace, ¿no? Pero justo la participación es lo que va a habilitar a esas personas, ¿no? Y va a lograr cambios políticos en términos de organizarse, en términos de mirar a su comunidad, en términos de mirar al otro, también como un activo, como un recurso para la salud. La que sigue. Bueno, y esto pues sí, la educación está en la base, ¿no? Pero también pues en la base de la promoción de la salud, o sea, no puede haber promoción de la salud si no hay acceso a la justicia, si no hay derechos, ¿no? Y que si no hay paz, y que educar no es solamente informar, ¿no? O sea, no se trata de que solamente vayamos e informemos, sino que se trata de formar y de formarnos nosotros en la medida en que vamos facilitando que los otros se formen en la solidaridad, en la colectividad, en que pues somos parte de la naturaleza, ¿no? Que la vida es un hecho de la naturaleza, pero también es un hecho de la experiencia, que la resiliencia se va construyendo, y bueno, pues aquí, por ejemplo, a mí me preocupa, a final de cuentas, las personas que han ido muriendo, es un paréntesis, una digresión, las personas que han ido muriendo por COVID, pues han muerto solas, ¿no? Solas sin el acompañamiento de sus familiares, quiero decir, ¿no? Y que quizá tengamos en breve una epidemia de duelos no resueltos. Hemos tenido como país en nuestra historia y también muchos duelos no resueltos. Pero bueno, estos duelos no resueltos, pues, ¿quién nos va a acompañar, no? ¿Qué herramientas les vamos a dar a las poblaciones si la epidemia va a seguir? ¿No? ¿Qué herramientas les vamos a dar para desarrollar esa capacidad de resiliencia? ¿No? ¿Qué otra oportunidad que nos ha dado es mejorar herramientas de comunicación con la familia, con los pares, con la comunidad? Y bueno,
yo creo que la participación comunitaria, la autogestión y otras formas de resistirse, digamos, a cuestiones que no nos parecen congruentes, ¿no? Y la solidaridad ante formas emergentes, pues también formas emergentes de control social que van a surgir o están surgiendo, ¿no? Que no sabemos para dónde apunten, ¿no? Pero que tendríamos que construir comunitariamente formas nuevas de resistencia y de solidaridad, ¿no? ¿A qué sigue? Y bueno, este es una ilustración boletín en Colombia, que es el trabajo de un conjunto de funcionarios a quienes pusieron a trabajar sobre la promoción de la salud, sobre su mirada de la alfabetización en salud y a qué llevaría en una ciudad, ¿no? Entonces, pues justo mucho de lo que se requiere es voluntad política a diferentes niveles, ¿no? En la universidad, por supuesto que también necesitamos voluntad política para trabajar nuevas formas en la promoción de la salud, ¿no? Para tener un mayor compromiso, no solamente con los estudiantes, sino con las comunidades a las que vamos y que también nos han permitido aprender al mismo tiempo que les llevamos herramientas para su desarrollo y para convertirnos también para ellos en activos en salud. Pues bueno, yo no tengo más que decirles, ya nos comió el tiempo, y si ustedes tienen alguna pregunta, les agradeceríamos que nos la hicieran saber. Muchas gracias, Samantha. Dice Juan Manuel López Flores, dice, es un punto importante que la comunidad conozca sobre salud en todos los aspectos, no solo de COVID-19, sino para enfermedades crónico-degenerativas. Pues sí, indudablemente, ¿no? Indudablemente, y que pensemos que la alfabetización en salud no solamente apuntala hacia una mejor salud, sino que apuntala que las personas puedan llegar a controlar algunos de los determinantes sociales que afectan su vida, que afectan su salud, que afectan su bienestar. Gracias, Juan Manuel, por tu comentario. ¿Algún otro? Javier Vilchis, muchas gracias por la plática. ¿Cómo llevar a cabo la promoción de la salud sin responsabilizar a las personas por sus decisiones? ¿Cómo aplicar la promoción de la salud ante la epidemia actual y que no sea solo en el marco de la prevención? Pues bueno, es todo un tema, ¿no? ¿Cómo trabajar actualmente, ¿no? Para empezar, tendremos que preguntarnos cómo vamos a trabajar nosotros la promoción de la salud si no tenemos acceso a la comunidad presencial, de manera presencial. Buscando cómo han hecho en algunos lugares para trabajar promoción de la salud, pues resulta que el YouTube ha sido como un ayudante, digamos, ¿no? ¿Qué consulta la gente? Tendríamos que meternos también a ver cómo se han comportado las redes en relación a los temas que tienen que ver con la salud. La gente está buscando información. ¿Cómo llevar a cabo la promoción de la salud? Y no es que no responsabilicemos a la gente, por supuesto que la gente tiene que hacerse, de eso se trata la alfabetización en salud. No es, insisto, solamente la información, sino que logremos que el otro se dé cuenta de lo que sí puede controlar de su propia vida, de su propia salud. Pero esto yo creo que es también una cuestión que tiene que ver con la posibilidad de que reflexionemos en conjunto con ellos, ¿no? Porque también esto va generando aprendizajes. Lo otro es que no todas las comunidades son iguales, tenemos que aprender a leer el lenguaje de la comunidad, ¿no? O sea, ¿qué nos está diciendo la comunidad cuando nos pone, no sé si saben que vamos a ir a visitarlos
Si nos ponen un nopal con espinas de 10 centímetros de largo, pues lo que nos está diciendo, no quiero que vengas, ¿no? Pero pues ha habido experiencias en donde en ese lenguaje de la comunidad nos damos cuenta que con nuestra presencia constante, incondicional y aprendiendo a escuchar sin juicios, ¿no?, a la comunidad, pues resulta que nos aceptan porque quitaron el nopal que querían que nos hiciera daño, ¿no? O al perro lo metieron para que no nos estuviera ladrando mientras estamos allí, ¿no? Cuando al principio lo sacaban para que nos ladrara y nos produjera miedo, ¿no? Entonces, sí hay muchas formas de trabajar, incluso alguna de ellas que está como, para mi sorpresa, documentada como una forma de propiciar la movilidad social y la movilidad social como una forma de combatir la pobreza, es el trabajo con la inteligencia emocional, por llamarle de alguna forma que sea fácilmente identificable, ¿no? Y resulta que la gente que tiene un manejo, digamos, más o menos adecuado de su inteligencia emocional, que reconoce sus emociones, que en fin, que sabe cómo manejarlas ante los demás, pues resulta que tiene mayor posibilidades de movilidad social. Nosotros lo hemos usado, por ejemplo, pensando en que puede ser una especie de paraguas para trabajar diferentes temas, ¿no? Si yo, adolescente, me quiero embarazar porque me siento sola, porque nadie me quiere en mi casa, porque sé que un bebé va a ser el único ser que me va a querer incondicionalmente, y si yo reconozco esa emoción antes de embarazarme, por supuesto, pues quizá me decida primero reflexionar sobre esa emoción, ¿no? Sobre esa situación, además, ¿no?, de abandono, en fin, y que me decida por usar un método anticonceptivo porque no es precisamente un embarazo lo que quiero es que alguien me quiera, ¿sí? No sé si me explico con esto. ¿Alguien más? Muchas gracias, doctor Paua. Pues espero que sea de utilidad la presentación y fui recopilando, bueno, es un sesgo de información porque, pues bueno, fui recopilando aquellas evidencias que apuntalan lo que a mí me inquieta, ¿no? Lo que a mí me parece que podemos ir trabajando en la comunidad, que para mí es todo un reto y que es una situación de mucho aprendizaje y que he tenido la suerte de que los estudiantes también se interesen por estar en la comunidad y que incluso brinden más tiempo del que habitualmente tendrían que brindar, ¿no? Porque se sienten comprometidos, porque aprenden mucho de ellos mismos y aprenden de la comunidad, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues si no hay más comentarios, creo que ya, Samantha, sería hora de despedirnos. Les agradezco mucho la atención y muchas gracias a la doctora Lupita García y al doctor Jesús Reza por la invitación, aunque haya sido apresurada, pero bueno, créanme que disfruté y sufrí también preparar el tema. Pero bueno, aquí estamos. Muchas gracias y disculpas por el cambio, pero bueno, pues ahora sí que los movimientos de la Tierra se anuncian solo con un minuto de antelación. Muchas gracias, Samantha.